3, 2, 1. Bienvenidos, docentes, educadores y públicos en general. El CECIT 5 y su servidora Claudia Flores Estrada le damos la bienvenida al quinto seminario Repensar las Matemáticas, que es un espacio de reflexión y discusión entre la investigación y la práctica docente. Este quinto ciclo es organizado por el CECIT 5 Benito Juárez y que consta de 6 sesiones en las cuales aún se puede participar. En cada una de ellas, desarrollo de competencias genéricas en matemáticas, conocimientos y habilidades en matemáticas de los estudiantes de primer ingreso en las instituciones de educación superior del área metropolitana, matemática y biología, la dinámica de la sorpresa y hacia un nuevo paradigma en la enseñanza del cálculo. El material y la referencia de cada una de las sesiones, así mismo como los videos, se pueden bajar bajo demanda en la siguiente dirección: en el blog http://5srm.blogspot.com. Para acreditar las 60 horas de que consta este seminario Repensar las Matemáticas, se les hace la cordial invitación de realizar sus preguntas en cada una de las sesiones, mismas que el investigador nos va a contestar. Y asimismo, un ensayo de 3 cuartillas en las que planteen su práctica docente, en donde haya un cambio generado a partir de cada una o de varias sesiones del seminario Repensar las Matemáticas. En esta ocasión nos acompañan los profesores del CET 1, donde estarán con ustedes junto con el doctor Mario, que son Adalberto García Rangel y Eduardo Mendoza Pérez. Del CET 1, Walter Cross Buchanan. Sí, gracias, maestra. Gracias. Bienvenidos. Gracias. Bienvenidos a la sesión número 37 del seminario Repensar las Matemáticas. En esta ocasión se encuentra con nosotros el doctor Mario Humberto Ramírez Díaz, quien nos hablará sobre lo que son los errores conceptuales y los estilos de aprendizaje en estudiantes universitarios. Lo primero que vamos a hacer es ver una semblanza del doctor Mario Humberto Ramírez Díaz. Doctor Humberto Ramírez Díaz, licenciado en Física y Matemáticas de la Escuela Superior Físico-Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional, maestría en Ciencias con especialidad en Física de la Escuela Superior de Físico-Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional. Su doctorado en Ciencias con especialidad en Física Educativa lo realizó en el Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada del Instituto Politécnico Nacional. Actualmente es profesor titular de tiempo completo en el programa de posgrado en Física Educativa del Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada del Instituto Politécnico Nacional. Ha sido profesor del Centro de Formación de Innovación Educativa, de la Escuela Superior de Cómputo y de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional. También ha sido profesor de la Universidad Tecnológica, del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey y de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ponente en congresos en México y en el extranjero, como Cuba, Colombia, República Checa, Chipre, Marruecos, por citar algunos. Ha publicado artículos de investigación en diversas revistas del área, como la Revista Mexicana de Física Educativa, Latin American Journal on Physics Education, Innovación Educativa, entre otras. Sus principales líneas de investigación son los estilos de aprendizaje, las competencias en enseñanza de la física y en la sociofísica. Profesores, la dinámica de esta videoconferencia es la siguiente. Nosotros durante la primera media hora estableceremos una conversación con nuestro invitado, el cual nos hablará de su investigación, estilos de aprendizaje y errores conceptuales, cuyo artículo se encuentra en la página del seminario. La página del seminario es
5srmblogspot.com, y el teléfono al cual ustedes pueden comunicar para enviarnos sus preguntas es el 57296000 en la extensión 51475. También pueden entrar con nosotros en contacto a través del correo electrónico claudia.om@gmail.com. A continuación empezaremos a entrevistar al doctor Mario, por lo cual le damos la bienvenida. Doctor, sea usted bienvenido. Y lo primero que queremos preguntarle nosotros como docentes del nivel medio superior y superior sería que al leer su artículo se ve que los alumnos, cuando nosotros estamos abordando algún tema, ya tienen alguna idea previa referente al tema. Sin embargo, esta idea no necesariamente es la correcta, por lo que esto de alguna manera repercute en el aprendizaje de los alumnos. La primera pregunta sería, doctor, ¿qué son los errores conceptuales y por qué es importante para el docente conocer este tipo de errores? Adelante, doctor. Pues bueno, muchas gracias, profesor. Y bueno, antes que otra cosa, pues agradecer la oportunidad a los organizadores de este seminario, a la profesora Claudia, a la doctora Liliana y a ustedes en particular. Pero bueno, entrando en materia, pues la pregunta es un tanto cuanto amplia. Errores conceptuales en realidad abarca una gran cantidad de nociones acerca de un concepto en particular. No sé si pudiéramos poner una pequeña presentación que tengo, en la cual, bueno, nosotros tratamos una gran variedad de temas a los cuales los referimos como errores conceptuales. Como podemos ver en la tabla, nosotros, o bueno, yo en particular nombré esto como misconceptions. Los misconceptions abarcan una serie de problemas en la parte de entender, de conocer algunos conceptos, y que van desde errores conceptuales, preconceptos, teorías implícitas, ideas previas, teorías en acción, concepciones espontáneas, ideas alternativas y concepciones alternativas. Todo esto lo abarcan los misconceptions y es muy complicado en realidad castellanizar el término. Pero bueno, estos son los dos extremos bajo los cuales hemos trabajado y se ha adoptado de manera un tanto cuanto natural el término errores conceptuales para poderlo trabajar en español. ¿Por qué es importante? Bueno, nuestros estudiantes y nuestros profesores vamos arrastrando en muchas ocasiones cierto tipo de concepciones falsas sobre algún tema. En el artículo que me hicieron el honor de poner ustedes en su plataforma, hablamos básicamente del concepto de fuerza como un ejemplo del tratamiento que se le da a los errores conceptuales. Y bueno, ahí podemos ver que es bien importante para el profesor conocer este tipo de errores que tienen los estudiantes para poderlos abordar y eliminar de una manera correcta. Esa sería una primera respuesta a su pregunta, profesor. Doctor, usted ha mencionado en su artículo que la forma más común de averiguar los errores conceptuales por parte de los investigadores es mediante un cuestionario, pero creo que este cuestionario no toma en cuenta aspectos individuales del individuo, que son el aprendizaje. ¿Me podría contestar qué son los estilos de aprendizaje y en qué forma podemos identificar los errores conceptuales? Por supuesto. Aquí habría que hacer una pequeña precisión. Sí, una de las formas en las cuales se puede averiguar el error conceptual, pues es a base de cuestionarios. Pero creo que la gran mayoría de los profesores me dará la razón cuando la forma natural para nosotros como profesores de conocer o reconocer un error conceptual en un estudiante, pues es en nuestra práctica diaria, en nuestra clase directamente. Ahora bien, el objetivo de la investigación que estuve dirigiendo, pues va encaminado a ver esa relación que hay entre la forma de expresar el error conceptual por parte de un estudiante y su estilo de aprendizaje. Y aquí, bueno, nos metemos en otra serie de problemas porque teorías con respecto a los estilos de aprendizaje, pues hay sin fin. De manera que casi cada autor podría expresar una teoría o un nuevo modelo sobre lo que son los estilos de aprendizaje. En particular, nosotros seguimos las teorías de Beatrice McCarthy, una psicóloga norteamericana, y
que enuncian el método o la metodología Format, 4MAT. Esta habla de 4 estilos de aprendizaje en los cuales los estudiantes tienen preponderancia en uno de ellos, aunque en realidad son una combinación de estilos de aprendizaje. No sé si pudiéramos ver la siguiente lámina, por favor, en la cual, bueno, detallamos un poquito más a lo que es el sistema Format. El sistema Format está basado en preferencias de instrucción, entendiendo como estilo de aprendizaje la forma de percibir y procesar la información. McCarthy trabaja basada en los trabajos de Kolb, también de percibir y procesar la información. Y entonces McCarthy propone 4 estilos de aprendizaje. Esto puede chocar un poquito con algunas otras teorías donde hablamos de estudiantes kinestésicos, visuales, auditivos, etc. Aquí McCarthy incluso propone que estos estilos, o estas más bien las denomina como formas de aprendizaje. Y divide en 4 estilos, como yo comentaba. Rápidamente, para responder su pregunta, habla del estilo 1, que es un estilo imaginativo. Aquellos estudiantes que prefieren aprender, por ejemplo, de experiencias, conectarse experiencias con lo que buscan conocer. El aprendizaje 2, que sería un tipo de aprendizaje analítico, el que llamaríamos teórico en muchas ocasiones. El común, el que es muy común, por ejemplo, para estudiantes de ciencias, el que nos da una especie de base común. El estilo 3 es aquellos estudiantes que tienen aprendizaje de tipo sentido común, que les gusta conectar con experiencias de laboratorio, ejercicios prácticos. Y finalmente los estilo 4, que son aprendizaje dinámico, que buscan posibilidades ocultas, aquellos que van más allá o tratan de descubrir relaciones ocultas dentro del aprendizaje. De la misma manera, y no metiéndonos demasiado en el tema, también se tiene el estilo de enseñanza en este mismo tipo de dinámica. Como podemos ver en la gráfica, pues lo que hace McCarthy es dividir en 2 ejes que van desde sentir a pensar, y en el otro eje, en el eje horizontal, desde hacer hacia observar. Y así es como se van dando estos estilos de aprendizaje. El plus que da McCarthy con respecto a las investigaciones de Kolb es el hecho de que introduce las neurociencias vía la hemisfericidad cerebral, asumiendo que todos tenemos cierta preponderancia, ya sea por el hemisferio derecho o hemisferio izquierdo, en cada uno de nuestros estilos, lo cual esta división de 4 estilos se convierte en realidad en 8 estilos. Cada estilo dividido en hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. Entonces, no sé si a grandes rasgos explique esto lo que entiendo o lo que se trabajó con respecto a los estilos de aprendizaje, aunque quiero reforzar el hecho de que hay muchas teorías. Gracias, doctor. Al hacer referencia a su artículo, nosotros vemos que tiene relación respecto al modelo educativo actualmente vigente en el instituto, en el cual marca que se debe de estar enfocado en el alumno. Y el conocer su estilo de aprendizaje se vuelve determinante para el docente. Y al respecto yo le quisiera preguntar, referente ya al 4MAT, como usted ya ha dado una introducción al tema, ¿cómo se aplica el 4MAT en el aula, doctor? Ok. Pues bueno, aquí habría que hacer una serie de precisiones. Número 1, sí, lo hemos estado trabajando en el Instituto Politécnico Nacional desde hace aproximadamente 10 años. En el año 2000 un grupo de profesores lo hemos estado trabajando. En principio, a nivel superior, empezamos con la Escuela Superior de Cómputo y hemos tenido oportunidad de trabajar con la UPITA, por ejemplo, y algunas cosas también con la ESIME. También, y eso es bien interesante, lo hemos podido trabajar con nivel medio superior, precisamente con el CET Walter Cross Buchanan. La experiencia que hemos tenido al introducirlo ha sido, en principio, que hay un desconocimiento sobre lo que son los estilos de aprendizaje, como muchas cosas que plantean los nuevos modelos educativos. Pero bueno, esta forma de introducirlo ha sido, en principio, a manera de prueba, de investigación. Porque algo que es bien interesante, como se veía en la tabla que presentamos hace un momento, lo que ya se hace, la educación mal llamada desde mi punto de vista tradicional, o bueno, relegada un poquito, ya se hace y se incluye dentro del propio sistema Format. Es decir, lo único que se hace es complementarla, o se busca complementarla. Base
en ciertas recomendaciones que hace la propia Beatriz McCarthy. Quisiera señalar, por ejemplo, que uno de los textos más importantes que viene incluso referenciado en el artículo es cómo introducir el format en ciencias, que básicamente es lo que nosotros trabajamos, tanto física como matemáticas. Y ella hace cierto tipo de recomendaciones, pero la recomendación principal es que ninguna teoría de estilos de aprendizaje es útil por sí misma si no va acompañada de un ciclo de aprendizaje, de una guía para el profesor. Y eso es en lo que nos hemos enfocado en los últimos años. Y, por ejemplo, a poner algunas cositas ya más de nuestra parte, como introducir discusiones, preguntas generadoras y tratar de incluir a todos los estilos de aprendizaje, porque no hay que perder de vista que en nuestras clases tenemos estilos de aprendizaje, chicos con estilos de aprendizaje muy diversos, de los 4 estilos en realidad, y al cubrir una cuarta parte únicamente de este ciclo, pues únicamente estaremos tomando la atención de una cuarta parte de los estudiantes. Entonces, al introducir estrategias de todos los estudiantes, vamos a tener una mayor posibilidad de captar a los estudiantes. Aunque, nada más para finalizar, quisiera señalar que el método no es perfecto, ya lo hemos aplicado y eso nos ayuda mucho para nuestras conclusiones, que hay un par de aspectos al menos que son débiles en el método. Número 1, el tiempo necesario, el tiempo requerido para implementar todo el ciclo, pues rebasa, y a veces por mucho, los temas asignados que tenemos en nuestros planes y programas de estudio. Eso por una parte. Y por otra parte, pues bueno, también, como nos pide hacer experiencias de tipo práctico para nuestros estudiantes, en muchas ocasiones, al menos por ejemplo en física, pues no todas las escuelas tienen pues el material o las instalaciones requeridas como para poder realizar prácticas de laboratorio. Y entonces, bueno, ahí requerimos o requiere el profesor básicamente pues una mucha mayor imaginación para planear este tipo de estrategias. Muy bien, doctor Mario, nos ha acabado de hablar de la metodología 4MAT, del estilo de aprendizaje. ¿Cómo puede ser usada esta metodología para identificar conceptos erróneos? Ok, pues fue básicamente una parte del trabajo porque toda la investigación pues fue en realidad la introducción del sistema Format a la enseñanza de la física. Pero en particular, como se da muchas veces en la ciencia, nosotros lo que hicimos en nuestra experiencia fue diseñar un ciclo de aprendizaje y aplicarlo. Este ciclo de aprendizaje iba enfocado a la enseñanza del concepto fuerza. Algo que fue bien interesante fue que grabamos las sesiones con los estudiantes y eso nos permitió, al analizar el video, ver que los estudiantes, a pesar de que sí decían los errores conceptuales eran evidentes, los expresaban de una manera diferente conforme a su estilo de aprendizaje. Quisiera comentar que antes de implementar el ciclo ya con los estudiantes, lo que se hizo fue un cuestionario para conocer el estilo de aprendizaje de nuestros estudiantes, de manera que podíamos relacionar lo que ya habíamos transcrito de la sesión con los estudiantes al estilo de aprendizaje. Y aquí encontramos situaciones muy interesantes que a primera vista no habíamos podido observar. Quisiera, por ejemplo, poner la siguiente tabla, porque pudimos relacionar cómo eran los estilos de aprendizaje, esta relación entre los estilos de aprendizaje y los errores conceptuales en la forma en la cual los expresaban los estudiantes. Aquí, se pusieron 4 básicamente de lo que pasa con los estudiantes estilo 1, y estos tratan de mediar con las respuestas incorrectas de sus compañeros. Como son estudiantes que no buscan confrontación, trataban, por ejemplo, si uno de sus compañeros a la pregunta expresa de qué es la fuerza, y uno de ellos decía, es un tipo de energía, y otro decía, es que es algo como lo que mueve a los planetas, estos estudiantes unían esas dos para formar una sola que decía, es que la fuerza es una energía que mueve los planetas, por ejemplo, formando un tercer error conceptual en el cual no entraban en conflicto con los otros dos. La siguiente, por favor. Los estudiantes estilo 2 son estudiantes teóricos. Para empezar, a ellos les cuesta mucho trabajo participar, por ejemplo, en una discusión. Pero ya que ven que los demás estudiantes están expresando cuestiones que a ellos les parecen incorrectas,
Ellos participan introduciendo conceptos o palabras, tecnicismos dentro de su forma de expresar sus conceptos, de manera que los chicos les dan el papel de expertos. Son, al menos por ejemplo en las clases de física, de matemáticas, los chicos que son los mal llamados cerebritos, y entonces los demás chicos no los cuestionan. Y entonces se refuerza el error conceptual que ellos ya tenían. Un ejemplo de esto es muy claro cuando ellos introducen formulación matemática. Y a la pregunta expresa, ¿qué es la fuerza? Muchas veces contestaban, la fuerza es igual a masa por aceleración. Lo cual es un error conceptual, que ya vienen arrastrando, pero dada la aprobación que le dan los demás compañeros, se refuerza. La siguiente, por favor. Los estudiantes de estilo 3, al ser unos estudiantes de tipo pragmático, siempre buscan, o tratan en la mayoría de las ocasiones, buscar relacionar el concepto con algo práctico, con un ejemplo práctico. Y por ejemplo expresaban, pues la fuerza es algo así como lo que hace que una pelota se mueva. O, como ya había yo mencionado, pues es algo que está relacionado con el movimiento de los planetas. Entonces ellos buscan relacionarlo con algo práctico. Y en muchas ocasiones pues entran en conflicto, por ejemplo, con los estudiantes de estilo 2, aunque como no lo pueden expresar matemáticamente o no procuran expresarlo matemáticamente, pues no tienen forma de rebatirlo. La siguiente, por favor. Finalmente, los estudiantes estilo 4, que estos estudiantes, habría que hacer la aclaración, son una minoría dentro de las clases de física, de matemáticas. Ellos son estudiantes que van más allá. Son estudiantes que preguntan, ¿qué pasaría si hacemos esto otro? ¿O qué pasaría si hacemos aquello? Para complementar, y tratan de ir más allá del tema. A nosotros nos fue muy interesante cuando uno de los chicos comentaba, es que el trabajo es algo así, es que la fuerza es algo así como un trabajo para mover las cosas. Entonces ahí veíamos que se iban incluso a temas que no se mencionaban incluso en ese momento. Esta situación fue bien interesante porque para los profesores, o en ese momento para nosotros que estábamos haciendo la investigación, nos daba cuenta de cómo podíamos, qué era lo que pensaban nuestros chicos y qué conceptos teníamos que reforzar y cuáles teníamos que eliminar incluso del concepto que ellos ya traían antecedente como para el concepto de fuerza. Gracias. Gracias, doctor. Sí. Gracias. Sí, acabamos de escuchar cómo fue una forma de aplicar la metodología FORMAT en el aula. Y vemos que se han encontrado estilos de aprendizaje en los alumnos. Sin embargo, sabemos que esto es una mezcla de estilos. O sea, los estudiantes no tienen un estilo único, sino que es una mezcla de estilos. En su artículo usted ya nos menciona sobre la aplicación, pero yo creo que para los docentes sería interesante saber qué resultados ha tenido la aplicación de la metodología 4MAT ya en el aula, doctor. Muy bien. Sí, como mencionaba, esto se hizo en principio para la aplicación del sistema FORMAT como tal a la enseñanza de la física. En una primera edición, por llamarlo de alguna manera, para poder hacer recomendaciones. Una de las primeras, pues, es la que estamos tratando en el tema del día de hoy, cómo abordar y eliminar errores conceptuales, lo cual me parece un tanto cuanto claro al ver qué tipo de errores conceptuales tenían los estudiantes y cómo estaban relacionados con su estilo. Nos quedaban otras 3 partes del ciclo, porque he de comentar que la primera actividad que se hizo en este ciclo fue una charla, una discusión dirigida a los estudiantes donde el profesor únicamente era un moderador y se lanzaban preguntas generadoras, se lanzaron un par únicamente en ese momento muy concretas como ¿qué es la fuerza? Y entonces, bueno, a partir de ello se pudieron hacer modificaciones al ciclo de enseñanza por parte del profesor, en el cual podía abordar y eliminar estos errores conceptuales, pero más allá. No únicamente de la parte teórica, porque si no, no estaríamos aportando más que cómo modificar nuestra clase teórica, que ya de hecho está incluida en el ciclo FORMAT, sino que además se podían modificar en función del estilo de aprendizaje de los estudiantes. Voy a poner rápidamente un ejemplo. En la clase teórica se podía hacer un reforzamiento de que no es tan importante la formulación matemática, a pesar de que los estudiantes estilo 2 es la que ellos prefieren y estarían en la parte en la cual están más confortables en el ciclo. No, ahí se podía hacer un acercamiento más al concepto físico, por llamarlo de alguna manera, del concepto de fuerza antes de la parte matemática, y entonces sí, ir al laboratorio y reforzarlo, que fue lo que se hizo. Se le permitió a los estudiantes, por ejemplo, que ellos manejaran un riel de aire y experimentaran el concepto de fuerza ya después de que se había visto cuál era el error conceptual y en la clase teórica se había podido eliminar, o bueno, abordar
este tipo de problemas para que los chicos pudieran irlo desapareciendo. Y se terminó el ciclo con una exposición por parte de los estudiantes, que esto fue bien importante para ellos, porque vimos que esos errores conceptuales que habían surgido en la primera parte del ciclo, en la última, ya se habían disminuido o eliminado completamente y expresaban ahora su propio concepto de fuerza ya construido por ellos, de manera que lo expresaban también en función de su propio estilo de aprendizaje, pero ya habiendo eliminado el concepto errado. Bien, profesores, el tiempo para la primera parte de esta sesión ha terminado. A continuación vamos a leer las preguntas que nos están enviando para nuestro invitado. Les recuerdo que pueden seguir enviando sus preguntas a través de la página del seminario, que es 5srm.blogspot.com o al correo claudia.mo@gmail.com. Bueno, los teléfonos los mantenemos abiertos para que nos hagan llegar sus preguntas. Es 5729-6000, la extensión es la 51475. Y la primera pregunta que nos ha llegado, doctor, es de Víctor Hugo Luna, de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, y dice lo siguiente: los profesores que imparten los cursos de física a nivel licenciatura también incurren en errores conceptuales, en menor o mayor grado. Debido a la experiencia profesional docente, ¿es posible aplicar el sistema 4MAT como una estrategia de mejora de la práctica docente? Muy bien. Estimado Víctor, pues sí, una estrategia estaría, o una metodología estaría coja si no estuviera dirigida también hacia los profesores. Como mencioné al principio de la charla, algo que fue bien importante fue, como importante por parte de Beatrice McCarthy desde el inicio del ciclo, es que ninguna teoría de estilos de aprendizaje sería completa si no existe una guía para el profesor, que funcione como un ciclo de enseñanza. En ese sentido, el profesor se retroalimenta de lo que sus propios estudiantes le comentan. En este caso, los estudiantes expresan sus errores conceptuales y a veces se ven reforzados por el profesor o incluso por el libro de texto. Hay investigaciones bien interesantes, por ejemplo, del doctor Joseph Lisco de la Universidad de Puebla, en el cual señala pues, una cantidad enorme de errores conceptuales en los libros de texto. De la misma manera, los profesores tenemos errores conceptuales que también los expresamos en función de nuestro estilo particular de enseñanza. Y se ve reflejado en la forma que tienen los estudiantes. Pero bueno, para no alargar más la pregunta, sí comentaría que esta implementación del ciclo, al tener que preparar el ciclo de antemano, preparar las estrategias, las actividades, ayudan al profesor a retroalimentarse, a hacer un análisis sobre sus propios errores conceptuales en su estilo de enseñanza para no reforzar precisamente los errores conceptuales en sus estudiantes y reforzarlos vía su propio estilo de aprendizaje. Bien, nos envía el profesor Carlos López del CECIT número 5 la siguiente pregunta, doctor. En la enseñanza de la física, ¿es válido aplicar como estrategia el ensayo y error en la práctica para que el alumno detecte sus errores conceptuales? Por supuesto. La física, incluso como ciencia, muchas veces es ensayo y error. Y eso es algo que dentro de nuestra práctica cotidiana, nuestra práctica docente, hay que introducir, y que el propio sistema Format nos lo pide. Nos pide que hagamos ensayo y error. No podemos perder de vista que los estudiantes, al menos en nuestro modelo institucional, me refiero al Instituto Politécnico Nacional, pero que no varía a gran medida del Instituto Tecnológico de Monterrey, de la UAM y de las universidades estatales, nos pide que los estudiantes sean responsables de su propio aprendizaje, que ellos construyan los propios conceptos, y una manera es vía ensayo y error. No sé si a eso se refiera en nuestra práctica cotidiana. Si se refiere al ensayo y error como nuestra parte de la investigación, eso es evidente. Tendríamos que haber tenido ensayo y error. Y esto del ensayo y error en nuestra investigación de manera particular es lo que nos llevó a detectar esta parte de los errores conceptuales, por ejemplo. Gracias, doctor. Aquí tenemos otra pregunta de Mónica
del Tecnológico de Morelia y dice, es importante para los docentes saber los errores conceptuales que presentan nuestros alumnos y de ahí diseñar estrategias didácticas. En este estudio, que es de corte cualitativo, ¿cómo fue la forma utilizada para codificar? Y por otro lado, ¿cree que si solamente escogieran alumnos de un solo tipo de estilo de aprendizaje, los llevaría a los mismos resultados? Bueno, empezaré por la segunda parte de la pregunta. Sí. Nuestra investigación, como lo he comentado, es muy amplia. No únicamente se restringió a los errores conceptuales. Una de estas partes de la investigación, y que de hecho he de reconocer está siendo llevada a cabo por los profesores Adalberto y Eduardo, es qué pasa si hacemos grupos en los cuales trabajamos en equipos, por ejemplo, únicamente con estudiantes de un solo estilo. O estamos llevando otra parte de la investigación en la unidad de tecnología avanzada, en la unidad profesional, de tecnología avanzada del instituto, la UPITA, llevada a cabo por el profesor Ángel González, que está trabajando por equipos y ahí está mezclando los estilos de aprendizaje, haciendo que en una primera parte ellos se asocien como quieran y en otra él colocando a los estudiantes. Todo esto para ver qué obtenemos a final de cuentas. Sí es una investigación de tipo cualitativo. ¿Por qué? La investigación educativa en general sí nos pide en muchas situaciones la parte cuantitativa, pero no podemos perder de vista que nuestros resultados no pueden ser generalizables, dado el muy diferente perfil de estudiantes que tenemos, a pesar de que se tengan estilos de aprendizaje particular. Las instituciones, que es otra parte de la investigación que hemos podido realizar, y esta se hizo con estudiantes de matemáticas, que eso es algo interesante para reforzar con la línea de este seminario, se ven influenciados por la institución en donde se encuentran tomando cursos. Rápidamente comentaría que esa parte del estudio se hizo con estudiantes del Instituto Politécnico, de la UNAM, de TEC de Monterrey y de la Universidad del Claustro de Sor Juana, en la cual, al ser instituciones que nosotros de manera anticipada colocábamos como instituciones de cada uno de los diferentes estilos, fue muy notorio que sí llevaba a los estudiantes a sesgar su estilo de aprendizaje, porque algo que es importante, y nuevamente una de las diferencias de McCarthy con Kolb, es que para Kolb los estilos de aprendizaje son estáticos, mientras que para McCarthy son dinámicos. Es decir, el estilo de aprendizaje es modificable por muy diversas situaciones, pero en particular por el ambiente escolar, es decir, por la institución. Entonces, de ahí que nuestro trabajo lo tomamos de manera cualitativa, pero sí, bueno, con recomendaciones generales para cualquier tipo de estudiante de física y de matemáticas, que por ahí tenemos algún otro tipo de estudios. Gracias, doctor. Bien, nos manda otra pregunta la profesora Adriana Gómez, del CECIT número 13. El éxito de una sesión de discusión depende mucho de las preguntas detonadoras que mencionaste antes. ¿Cómo deben de ser estas preguntas para detectar y corregir los errores? Bueno, este tipo de preguntas no son sencillas, claro está, porque podemos caer en preguntas o muy específicas o muy generales. Nosotros en particular seguimos los estudios hechos por Hammer en la Universidad de Pittsburgh, si no mal recuerdo. Hammer lo que utiliza en su estudio fue, por ejemplo, preguntar ¿qué es la fuerza de gravedad? Nos pareció, después de leer todo el estudio, e incluso ver cómo se reprodujo este estudio, por ejemplo, con algunos compañeros en Argelia, que llegaba a una pregunta muy simple para empezar la detonación, era lo que nos podía ser ideal. No hay que perder de vista que nosotros nuestro estudio lo hicimos con estudiantes de la Escuela Superior de Cómputo del Instituto Politécnico Nacional, los cuales tienen un perfil de haber ya llevado la materia de física a nivel bachillerato, o que si incluso vienen de sistemas diferentes al instituto, pasaron por un filtro para poder ingresar a esta Escuela Superior de Cómputo. Es de las que tiene un poquito de mayor exigencia en la rama de física. Y entonces nos fuimos a una pregunta bastante simple. Claro es que pudimos haber sido un poquito más específicos, que de hecho en la charla cuando se tuvo con los estudiantes, después se fue un poco más específico con una segunda pregunta que fue, bueno, ¿cuáles son los orígenes de los diferentes tipos de fuerza? Esa ya fue mucho más específica, ya que los estudiantes habían estado expresando diversos tipos de ideas. Hay toda una serie de metodologías, incluso para formular preguntas generadoras,
Pero bueno, en nuestro caso, repito, partimos de los estudios de Hammer y en consenso del grupo de profesores, no soy únicamente el investigador solitario, por llamarlo de alguna manera, decidimos de aterrizarlo de esa manera y nos ha funcionado de manera que se ha podido reproducir en algunos otros escenarios a nivel medio superior y con algunos otros estudiantes, por ejemplo, ahorita tenemos algunos contactos en la Universidad de Burgos que están muy interesados en nuestra manera de trabajar. Gracias, doctor. Otra de las preguntas que nos está llegando es de la doctora Liliana Suárez del Centro de Formación e Innovación Educativa y bueno, dice, gracias por su participación. Vinculando tu participación en física educativa con lo que revisamos en la matemática educativa, cuando hablamos de obstáculos epistemológicos, no pensamos en eliminarlos, sino en enfrentarlos para superarlos. ¿Es la misma idea en tu trabajo? Sí, sí, absolutamente. Probablemente fue un abuso de lenguaje de mi parte el hablar de eliminarlos. Aunque en el área de la enseñanza de la física sí se ha tratado el tema de tal como eliminar errores conceptuales. Pero estoy de acuerdo, en realidad se debe de modificar este tipo de conductas porque no se puede eliminar. Vamos, sería un poco abuso del término, ¿no? Pero sí, no es eliminar, es atacarlos, enfrentarlos y modificar. Básicamente, tal vez me parece que sería el término más adecuado. Modificar para, basándonos en lo que ya saben, puede que lo sepan mal, por eso es un error conceptual, pero se modifica esto para ayudar a que quede el concepto claro. Por ejemplo, en nuestro estudio encontramos que un error conceptual muy recurrente por parte ya del grupo en común era que la física era un tipo de energía. Vamos, no vamos a eliminar, no se trata de eliminar esa idea, sino de clarificar cuáles son los papeles o cuáles son los conceptos de física, de energía y los vinculados en medio, ¿no? Como velocidad, trabajo, etc. Pero claro, si no, no se trataba de eliminar. Gracias, profesor. Nos manda el profesor Miguel Olvera de ESCOM, de la Escuela Superior de Computación, preguntándole al doctor Mario, ¿hasta dónde hay que dejar evolucionar los errores conceptuales? Bueno, saludos, Miguel. No sé qué tanto podría decirse dejar evolucionar. Nosotros lo que queremos es hacerlos detectar. No podemos dejarlos evolucionar. Eso se trata de detectarlo para que nosotros como docentes, al menos en esta metodología, pero creo que sería válido para incluso la mal llamada clase tradicional, poder modificar nuestra clase, nuestra práctica docente, para poder modificar estos conceptos que tienen los estudiantes. Porque si los dejamos que se enraícen, los estudiantes los hacen propios y entonces los van arrastrando. Es muy común, por ejemplo, que estudiantes, en este caso de la Escuela Superior de Cómputo, que esta materia la llevaban o la llevan aún en el actual programa en primer semestre, cuando tienen que utilizar estos conceptos en materias de semestres más avanzados, no sé, tales como circuitos eléctricos o en sus propias tesis, pues si dejamos evolucionar mucho ese concepto, lo van arrastrando hasta ahí. Entonces lo ideal es modificarlos en cuanto se detecten, pero aquí la importancia es detectarlos. Y una herramienta es detectarlos vía su estilo de aprendizaje, porque no es tan sencillo que los estudiantes expresen estos errores conceptuales en cualquier momento. Los estudiantes que son en clase muy participativos, pues tal vez será más fácil. O cuando los evaluamos vía un examen tradicional, pues veremos algún tipo de error que podríamos llamarle conceptual. Pero, por ejemplo, este tipo de errores conceptuales relacionados con la parte práctica es más complicado verlos y esta parte de los estilos de aprendizaje nos permite pues conocer un poco más este tipo de errores. Pero lo importante es detectarlos, no tanto dejarlos evolucionar. Gracias, doctor. En ese mismo contexto, el profesor José Luis Torres Guerrero del CECIT 7 nos hace llegar la siguiente pregunta. ¿Han identificado alguna relación entre los estilos de aprendizaje y el uso de las matemáticas que hacen los alumnos, incluyendo errores? Marca. Sí, como mencioné hace un momento, esta parte de la investigación, o esta investigación en particular, estuvo totalmente orientada hacia la física. Pero nosotros, como comenté también, estamos trabajando el format desde el año 2000 en el instituto. Me refiero a nosotros como grupo, no el instituto,
porque hay otros grupos dentro del propio instituto que están trabajando estilos de aprendizaje. Y curiosamente, nuestro primer trabajo o nuestra primera investigación sobre estilos de aprendizaje se refirió a las matemáticas en la misma superior de cómputo con la enseñanza y aprendizaje del cálculo. Ahí vimos cómo evolucionaba el estilo de aprendizaje en estudiantes de cálculo al inicio, a la mitad del semestre, al terminar el curso de cálculo, y bueno, ya después nos seguimos para ver qué pasaba cuando estaban a la mitad de la carrera e incluso ya como egresados. Y bueno, tal vez me salga un poquito, pero eso nos permitió ver esta modificación del estilo de aprendizaje que tenía el Instituto Politécnico Nacional, la Escuela Superior de Cómputo en particular, con estos estudiantes que en principio habían sido de cálculo. Y sí, los estilos de aprendizaje se utilizan para cualquier tema, para cualquier concepto. De hecho, el objetivo de haberlo aplicado a la enseñanza de la física, a nivel de universitario todavía fue más limitado, más particular la investigación, fue porque no había trabajos del format en particular hechos en esta área. Había algunos trabajos en matemáticas a nivel medio superior y en los Estados Unidos, y bueno, en la enseñanza de la física con otro tipo de metodologías como las de Dunn y Dunn por parte de Teresa Larkin en la Universidad de Pittsburgh, los estudios que comenté de Hammer, pero sí se ha aplicado para la enseñanza de la matemática. De hecho, en el libro que yo me comentaba de McCarthy, que ya es un libro viejo, es de 1985 de Format and Science, ahí uno de los apartados es absolutamente sobre matemáticas y propone ciclos de aprendizaje para matemáticas, y al igual que sucedió con nuestro caso en física, seguramente se debe de poder encontrar errores conceptuales en matemáticas expresados en función del estilo de aprendizaje. Muy bien, otra pregunta que nos hace llegar el profesor Carlos López del CECIT 5. Una vez que el estudiante identifica sus errores en el aprendizaje, ¿cuáles son las mejores estrategias de aprendizaje que debe de adoptar el estudiante para aplicar con precisión los conceptos? Muy bien, esto, bueno, pues es la base del sistema Format. No existe una mejor manera, existen varias mejores maneras, por llamarlo de alguna manera. Es decir, cada estudiante en su propio estilo, si ya reconoció que esta es la labor del profesor, hacerle ver cuál es el error conceptual, pero hacerle ver el error conceptual y modificárselo en función del estilo de aprendizaje. Como mencionamos, en cada parte del ciclo, de un ciclo de aprendizaje, está orientada hacia cada uno de los estudiantes, hacia cada uno de los estilos, perdón. Y entonces el estudiante